Minutos arriba de las 10:30 de la mañana, decíamos teníamos invitados y vamos a recibir a los concejales Ramiro Sampedro y Natalia Chelisi para hacer mención a algunos temas que tienen que ver con la sesión que se va a realizar hoy, una sesión preparatoria donde se va a tratar la aprobación de un crédito que ha tomado el municipio para obras tal cual se había anunciado la semana pasada por parte del propio intendente Vicente Gatica y el ingeniero Fabio Bolini. Obviamente que desde el bloque de la oposición tienen su postura tomada y vamos a escuchar y conocer cuál es esa postura sobre el tema. Ramiro, Natalia, ¿cómo andan? Buen día, Nico. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo Nicolás? bien? Bien, muy bien. Bueno, hay sesión hoy. Hay sesión a las 19:30 horas, es una sesión preparatoria, luego tendremos la de concejales y mayores contribuyentes. En esta ocasión vamos a tratar 5 proyectos por un préstamo que la municipalidad pretende tomar con la provincia. Son 5 proyectos con una tasa del 12%. Son proyectos donde no reciben la totalidad del monto de las obras, que es aproximadamente de 23 millones, sino que solo van a recibir algo más de 17 millones. Solo les dan el 75%, el resto debe hacerse cargo la municipalidad. Son 5 obras que están determinadas en esos proyectos, entre ellas la de neonatología y pediatría, la del polideportivo y demás. Nosotros consideramos que en esta oportunidad, más allá de que es un crédito con una tasa muy baja dentro de lo que se consideran las tasas que habitualmente manejan los bancos, nosotros consideramos que en este momento es como mínimo irresponsable de parte del Ejecutivo tomar este préstamo. No solo no por las obras en sí ni por el crédito, porque obviamente nosotros estamos a favor de todas las obras que benefician a todos los ciudadanos y las ciudadanas bragadenses, sino que consideramos que es irresponsable porque este tipo de créditos necesita de una serie de cuestiones administrativas que llevan su tiempo. Estos créditos estos proyectos fueron ingresados al Consejo Deliberante en mayo y creemos que con mucha suerte y viento a favor en diciembre recién ahí van a poder disponer de los fondos. Sí. La realidad es que en principio la inflación no es la misma, o sea, el precio que en mayo dieron de las obras no es el mismo y el dinero no va a ser el mismo que van a necesitar en diciembre esas obras, porque si sabemos que en agosto hubo una inflación del 4% y se calcula que la inflación del año va a ser del 60%, obviamente el dinero no va a alcanzar ni siquiera para cubrir ese 75% de obra que el Ejecutivo lo dice. Y por otro lado, lo consideramos que es irresponsable porque la realidad es que luego de las PASO, nuestra fuerza política, todo el Frente de Todos, obtuvo una amplia una amplia ventaja frente a Cambiemos, y la realidad es que no sabemos si el Ejecutivo va a continuar o no, y tomar una deuda sobre obras que el Ejecutivo decidió sin consultar absolutamente a nadie para dejarlas al gobierno municipal, sea él que la continúe o otro, como reflejan las elecciones. Creemos que no es lo óptimo para el estado de las cuentas municipales, y porque además este intendente a lo largo de estos casi 4 años que lleva gobernando, todo el tiempo marcó que había recibido un municipio endeudado, y esto es lo que él quiere dejar, evidentemente. Endeudarse a unos meses de las elecciones generales nos parece como mínimo irresponsable. Ramiro, lo que cuestionan básicamente por ahí es el momento el que se hace esto, no digamos el objetivo, ni incluso, como decía Natalia, las condiciones de este préstamo, que por lo que dicen es bueno, sino el momento en el que se decide, ¿verdad? Sí, en realidad hay que tener en cuenta que el 11 de agosto no solo fue un hecho políticamente significativo en la Argentina, porque cambió la perspectiva del conjunto de la sociedad, porque se pronunció el electorado a favor de una fuerza política y en contra del proyecto del oficialismo, del gobierno, evidentemente, en todos los órdenes, tanto a nivel nacional como provincial y a nivel local también. Por más que obviamente resta la elección definitiva, que es la del 27 de octubre, entendemos que tenemos que estar todos pendientes de ese resultado electoral, que además ha cambiado la situación macroeconómica de la Argentina en su conjunto, porque hubo una disparada del dólar,
sin ahondar en las razones o en las explicaciones que cada uno tenga con respecto a quiénes fueron los responsables o cuáles fueron las causas de ese descalabro macroeconómico que hubo a partir del día lunes, posterior a la elección. La realidad es que eso ocurre y que hoy en día todavía estamos padeciendo esas consecuencias, y como decía Natalia, el escenario económico en el cual se comenzaron a hacer las gestiones para poder tomar estos créditos es completamente distinto al escenario actual, y eso hace que las estimaciones, las proyecciones para poder finalizar estas obras cambiaron completamente. Hoy en día ese crédito quizás no alcance, es muy probable que no alcance para cubrir ni siquiera ese 75% del costo de las obras o del valor de los bienes que se pretende adquirir, que uno de los proyectos trata sobre eso, y que el municipio no perciba los recursos que necesita incluso para poder poner la parte restante. Eso por un lado. Después, obviamente, entendemos que es una estrategia del Ejecutivo para tentar a la oposición, para tentarnos a nosotros a acompañar, poner lo que parecería ser esa obra de neonatología y pediatría, que en realidad no sabemos bien de qué se trata, solamente tenemos el título, porque en los momentos en que hemos dialogado con el ingeniero Bolini, él nos ha manifestado algunas cuestiones relativas a eso, y lo ha dicho en la conferencia de prensa, que aparentemente se avanzaría en la obra que está sobre la calle Urquiza. A nosotros nos ha dicho en reuniones en el Consejo Deliberante que se haría la instalación de gas, por ejemplo, pero todo eso son palabras. Nosotros no desacreditamos ninguna palabra de ningún funcionario ni del intendente. Lo que sencillamente pedimos es, como representantes también de la ciudadanía, que tenemos que elegir y que nuestra decisión también impacta sobre los recursos de toda la población, que esa palabra esté acompañada de documentación respaldatoria. En el caso del proyecto de neonatología, pediatría y ginecología, que es el nombre que tiene en el proyecto de ordenanza, nosotros simplemente tenemos declaraciones públicas y privadas del funcionario del área, que es el ingeniero Bolini, pero no más que eso. Nos han dicho que se había contratado un ingeniero sanitarista para que pueda hacer un proyecto integral que abarcara no solamente los pabellones de pediatría y neonatología, sino algunas salas del hospital base también, San Luis. Pero bueno, eso nunca lo hemos visto nosotros. Y en las sucesivas sesiones donde se ha tratado los presupuestos, nosotros hemos exigido que se asignen partidas superiores a las obras del hospital, a las obras de pediatría y neonatología, a las obras de los CAPS, por ejemplo, y jamás hemos sido escuchados. Y en el comunicado que hoy publicamos en los diarios locales, detallamos los fondos que ha recibido, por ejemplo, el Ejecutivo de dos fondos provinciales, que es el Fondo por la Infraestructura Municipal y el Fondo Provincial de Obras Públicas, que han superado los 84 millones de pesos, recursos muy significativos, en que solamente un 2,5% se ha destinado a la obra del hospital. Es decir, que ha tenido oportunidades, ha contado con recursos en otros momentos donde la situación económica del país era distinta, donde los recursos disponibles también eran otros, y ha tomado una decisión de enfocarlos en otras cuestiones, por ejemplo el polideportivo. Siempre hemos dicho nosotros que el Ejecutivo, porque está legitimado por el voto popular, tiene la legitimidad para poder priorizar el uso de los recursos en aquellas obras que crea más importantes. Es una elección, una decisión política refrendada por el voto popular. Pero nosotros también fuimos electos por una parte de la ciudadanía que evidentemente convalida la visión que tenemos nosotros como espacio político de las obras que son importantes para Bragado. Y entre ellas, claramente, la neonatología y pediatría. Por eso queremos honrar ese voto popular, ¿no?, defendiendo que la prioridad tiene que ser la salud en vez, por ejemplo, del polideportivo. Uno, obviamente, siempre son recursos escasos frente a múltiples necesidades, múltiples obras que hacen falta, y uno, cuando se encuentra frente a ese escenario, tiene que priorizar. Entendemos que la prioridad es la salud hoy en día y no continuar con el polideportivo, y vemos cómo de los préstamos que se van a pedir, el de menor valor es precisamente ese para neonatología, pediatría y ginecología. Estamos en desacuerdo con esas cuestiones. Ramiro, a ver, por ahí para la gente que no conoce bien cómo es el funcionamiento, ¿qué es una sesión preparatoria y cómo sigue esto? Claro, como se trata de la toma de un préstamo, en este caso es un préstamo que se toma con el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Primero hay que hacer una sesión preparatoria donde se aprueba o desaprueba el proyecto que después va a ir a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, que es la que finalmente lo va a aprobar, y una vez que esté aprobado, porque el Ejecutivo tiene los números para poder hacerlo, eso hay que decirlo también, va a ser elevado al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas va a hacer una observación, una auditoría técnica, administrativa y económica, y finalmente cuando estén
superadas todas esas instancias, va al Ministerio de Economía, que tiene comprometido con el gobierno municipal el destino de esos recursos y finalmente se deliberan. Como decía Natalia, esto no es que haber un desembolso de la totalidad de los recursos de una vez, claro, sino que a medida que se vaya avanzando contra avance de obra, contra certificado de avance de obra, a medida que vaya cumpliendo el Ejecutivo, se irán liberando los fondos hasta finalizar, ¿no?, con el 75%, ¿no? Y hay que ver si el Ejecutivo tiene los recursos, porque también eso tampoco está muy claro. Se habla muchas veces que no solamente tiene que poner en dinero el Ejecutivo lo restante, sino que también puede ponerlo, por ejemplo, en horas hombre de trabajadores municipales o en horas máquina de maquinaria municipal. Es decir, que eso tampoco queda muy claro. Lo ha manifestado de esa manera el ingeniero Bolini, pero reitero, no hay ninguna documentación que respalde esas declaraciones. Bien. Bueno, Natalia, ¿crees que hubiese sido por ahí un poco más, no sé si correcto o cómo definirlo, que antes de por ahí anunciar y tomar esta decisión, al menos los hayan convocado, les hayan explicado a la fuerza que conduce en este caso Sergio Barengue, incluso también Laura Pigo, que son los tres que van a pelear por la comuna en octubre, por lo menos, digamos, el gesto de decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a proponer esto? ¿Crees que hubiese sido por ahí lo más correcto, más allá de la postura que tenga cada uno, ¿no?, sobre esto? Sí, la realidad es que lo más acertado hubiera sido eso. Nosotros hemos tenido reuniones en el Consejo Deliberante con el ingeniero Bolini y, como decía Ramiro, él nos ha expresado a dónde se iban a destinar esos fondos. La realidad es que la decisión ya vino tomada del Ejecutivo a dónde iban a aplicar los fondos. Pero también en esa misma reunión nosotros, como los proyectos son muy amplios y solamente tienen el título, nosotros pedimos si nos podía comentar acerca de qué incluía eso de la obra de neonatología, pediatría y ginecología, a dónde se iban a volcar los recursos, y por eso es que el ingeniero Bolini nos explicó esto del tramo del gas de Urquiza y demás, a lo cual nosotros lo solicitamos por escrito, pero como en casi todas las oportunidades que solicitamos información, obviamente, para que respalden esa palabra y para que después no sean utilizados en otras cosas dentro de la pediatría y neonatología o del mismo hospital, nosotros pedimos que nos comunique eso mismo por escrito y nunca nos llegó la respuesta. La realidad es que pareciera como que nos reúnen, nos cuentan como un cuentito y nosotros no logramos reunir la documentación suficiente que acompañe y respalde esos proyectos y esa decisión que tomó el Ejecutivo en relación a esas obras que obviamente no tienen la misma prioridad que le daríamos nosotros en caso de ser gobierno. Así que bueno, por eso consideramos, y como bien decías vos, el momento en el que se toma esta decisión pareciera más un manotazo de ahogado que una decisión de beneficiar a los vecinos y las vecinas de Bragado, porque la realidad es que no sabemos quién va a continuar en el municipio, y dejar un municipio endeudado con este nivel de deuda que los intereses se van a ir pagando cada 6 meses, pero de acá a 4 años hay que pagar el capital, y eso es mucho dinero. Y la realidad es que nosotros, si Sergio Barengue fuera el intendente de Bragado, no sabemos si realmente el municipio está ordenado, como dice este intendente, o no. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y la realidad es que por eso consideramos que como mínimo es irresponsable, y que sí hubiera estado bueno al menos consensuar a ver a dónde considerábamos entre todos que eran necesarios esos fondos, que toda la ciudadanía se va a tener que hacer cargo de la deuda. Esa es la realidad. Bueno, el número entonces acompaña al oficialismo para aprobarlo, pero ustedes van a fijar la postura y van a dejar en claro qué es lo que piensan ustedes, ¿verdad? Sí, Nico, y bueno, como vos decías, también me parece que es una cuestión que declama mucho el Ejecutivo y que pone en práctica muy poco, ¿no? Y que incluso criticaba a nuestro gobierno, esa cuestión de que se hacía todo lo que discrecionalmente decidía el Ejecutivo en ese momento, el oficialismo en ese momento, sin consultar a las restantes fuerzas políticas, y que supuestamente este gobierno venía a cambiar con esa práctica que consideraban que era poco democrática, y vemos que no. Y me parece que es una buena oportunidad para reflexionar y ver que de cara al futuro, si realmente queremos pensar, más allá de nuestras diferencias políticas, que es sano que existan porque estamos en democracia, pero pensar en algunas cuestiones, 4 o 5 líneas de política de Estado básicas para Bragado, hay que empezar a abrir el diálogo con las restantes fuerzas políticas. Y no sirve simular un diálogo, no sirve sobre la marcha, a último momento, condicionar para que las restantes fuerzas políticas tengan que pronunciarse, menos en el marco de una campaña electoral. Hay que empezar a
a cambiar las reglas, ¿no?, de comunicación entre los espacios políticos, porque si no la gente que queda en el medio de todo eso y es la que mira después y dice, che, al final se la pasan peleándose entre ellos y los únicos perjudicamos son la que termina desencantándose. Exactamente. Entonces me parece que es importante tomar como aprendizaje estas cuestiones y empezar a generar otra cultura democrática entre las diferentes fuerzas políticas de Bragado para poder pensar un Bragado a largo plazo con cuestiones básicas que tienen que ser acuerdos fundamentales más allá de las diferencias políticas que siempre van a existir.